Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a ver los últimos ejercicios del capítulo 5, antes del parcial. Vamos a ver los ejercicios número 6, 7 y 8 en el día de hoy, ¿sí? Así que ya con esto ya terminamos de incluir los temas que entrarían en el parcial, que si no hay ningún cambio sería el próximo 11 de marzo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, comencemos entonces. El ejercicio número 6 de la página 198 y 199 del libro, ¿sí? Les da una tabla con una combinación de precios y cantidades demandadas y cantidades ofrecidas. Nos pide lo siguiente. El inciso A determina las funciones de oferta y demanda. El punto B grafique en los ejes diagramados, determina el equilibrio. Y después nos da tres alternativas. Nos va a dar un precio mínimo de 4. Lo mismo para un precio máximo. Nos hace una pregunta de política, ¿sí? Y por último, nos da un ejercicio con un subsidio igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien, comencemos entonces. ¿Cómo determinamos la ecuación de demanda y oferta con la información del ejercicio? Ya a esta altura sabemos que la función genérica de demanda es igual a menos B por su precio. Según la información consignada en la tabla, para un precio igual a 6, las cantidades demandadas son iguales a 0. Uso esa información de espejo y me queda que A es igual a 6 por B. Luego reemplazo en la relación número 1, como venimos haciendo hasta ahora, el valor de A, opero algebraicamente y obtengo la función genérica de demanda. Planteo otra relación adicional, que para un precio igual a 0, las cantidades demandadas son iguales a 120. Ya tengo la información suficiente para obtener A y obtener B, con lo cual la función genérica de la función de demanda es igual a, ya con los parámetros averiguados, es igual a 120 menos el precio de X. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer para obtener los parámetros de función de oferta. ¿Sí? Vamos reemplazando por su función genérica. En esto déjenme ir rápido porque ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Según la tabla que yo tengo en el libro, para un precio igual a 6, las cantidades ofrecidas son iguales a 120. Entonces, despejo el valor de C en función de D. Busco una nueva relación, ¿sí? Que para un precio igual a 0, las cantidades ofrecidas son igual a 0, ¿sí? Sumado al valor equivalente de C. Opero algebraicamente y obtengo los valores de los parámetros D y C. Consecuentemente, me queda que mi oferta es igual a 20 por el precio de X. ¿Alguna consulta hasta ahora, chicos? Antes de seguir, ¿cómo hemos averiguado los parámetros de la función de demanda y de la función de oferta? En teoría no es nada nuevo, es lo que veníamos viendo, por eso voy un poquito más rápido. ¿Sí? Utilizo la información de la tabla que me da el ejercicio en el libro, reemplazo dos valores cualquiera y a partir de ahí despejo algebraicamente. ¿Alguna duda con eso? ¿No? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Bien. ¿Qué más me pide? Me pide que grafique los ejes diagramados y que determine el equilibrio en forma analítica. El precio y la cantidad de equilibrio lo obtenemos que igualando la demanda igual a la oferta. La función de demanda igual a 120 menos el precio, menos 20 por su precio, igual a 20 por su precio.
despejo algebraicamente y obtengo que el precio de equilibrio es igual a 3. Reemplazo el valor de 3 en la función de demanda y obtengo que mis cantidades de equilibrio son iguales a 60. Entonces, mi precio de equilibrio es igual a 3 y para un precio de 3, mis cantidades de equilibrios ahora son iguales a 60. ¿Qué me queda por hacer? Graficar. Tengo el eje de ordenadas, el eje de abscisas. Fíjense la función de oferta que nace en el origen, ¿sí? Ahora hago un paréntesis acá. Díganme ustedes, ¿a qué valor va a ser igual la elasticidad en el caso de la función de oferta en virtud de lo que vimos en las clases pasadas? ¿Es elástica, tiene elasticidad unitaria o es inelástica la función de oferta? Con esta característica. ¿Es unitaria? Es unitaria, perfecto. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que al nacer en el origen, la elasticidad de la oferta es unitaria. Bien. Graficamos a su vez a dónde corta la función de demanda, tanto en el eje de las ordenadas como en las abscisas, y determinamos el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? ¿Alguna duda en cómo deducir la función de demanda, la función de oferta, encontrar el equilibrio y graficar? ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Ahora sí nos vamos a concentrar, ahora voy a demorarme un poquito más, voy a ir un poco más despacio, porque es un poco lo más importante de este ejercicio. Y dice así, suponiendo que el gobierno fija un precio mínimo de 4, señale lo que ocurre partiendo de la situación de equilibrio determinada en C. A ver, si estamos hablando de un precio mínimo, ese precio mínimo va a ser mayor o inferior al de equilibrio. ¿Qué estiman ustedes? Mayor. Bien. Entonces, en principio, ¿qué me va a generar a mí? Si es un precio mayor al equilibrio, ¿qué voy a tener? Un exceso de oferta. Un exceso de oferta, claramente. ¿Estamos? Ese exceso de oferta está representado por la distancia entre las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas. Claramente, al ser un precio mayor al equilibrio, se van a ofrecer mayores cantidades a las demandadas. ¿Estamos ahí? ¿Qué va a pasar en el punto E, donde dice que el gobierno fija un precio máximo de 2? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué les parece que El, va a ocurrir? el Sí, precio es decime. menor al del equilibrio y hay un exceso de demanda. Perfecto. Entonces lo que voy a tener ahora es la situación opuesta a la anterior. Tengo un exceso de demanda, claramente, porque el precio es inferior al equilibrio, e igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense las distorsiones que yo voy generando con precios mínimos y precios máximos, mientras que el precio mínimo, al ser mayor al equilibrio, me genera un exceso de oferta, el precio máximo, al estar por debajo del precio de equilibrio, me genera un exceso de demanda. Ahora, ya yéndonos al punto F, ¿cuál sería la política de gobierno para evitar los excesos de oferta o de demanda respectivamente? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede realizar el gobierno? ¿Qué instrumentos de política tienen para eliminar esos excesos? ¿Qué instrumentos puede tener?
de los que hemos visto hasta ahora, por supuesto, ¿no? Un subsidio podría ser uno para el Bueno, exceso de en demanda. el caso, claro, eso te iba a consultar. En el Sí. caso de un subsidio, ¿qué eliminarías vos? ¿Cómo? Perdón, porque se me entrecorta. En el caso de... Vos mencionaste correctamente eh, una alternativa que es el subsidio. ¿Estamos de acuerdo? sí, para el Bien. exceso de demanda. Bien. Entonces, para el exceso de demanda, vos decís que con un subsidio podemos resolver el problema. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguna otra sugerencia? Eso nos queda que con un impuesto vamos a generar vamos a sortear el exceso de oferta. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, Eso le quería preguntar. En el Sí, caso sí, de la oferta, ¿se aplica el impuesto para el bueno, exceso de vean, oferta? yo les propongo que lo veamos. pero con un Sí, impuesto se van a ofrecer menos cantidades. con un impuesto se van a ofrecer y se van a demandar menos cantidades. Claro. Entonces, y en un subsidio va a pasar exactamente lo contrario. Lo que vamos a hacer ahora es, viéndolo con un ejercicio, con un ejemplo concreto en el punto G, en el inciso G el que viene, a ver si podemos solucionar esto. ¿Sí? Fíjense que en el inciso G dice, partiendo de la situación inicial, el gobierno otorga a los productores un subsidio de 2 pesos por unidad producida. ¿Sí? Determine la nueva oferta del bien y compare el efecto del subsidio con la aplicación del precio máximo del punto E. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se aplica el subsidio. Nosotros habíamos determinado que para encontrar el equilibrio, las demandas es igual a la oferta. En este caso, algebraicamente, yo represento el subsidio sumándole por cada unidad vendida u ofrecida la suma de 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es lo que está resaltado. Operamos algebraicamente y fíjense lo que ocurre. El precio del consumidor ahora va a ser igual a 2. ¿Sí? El precio que va a recibir el productor es igual a 4. Es decir, es el precio que paga el consumidor, ¿sí? Es el precio de X, más 2 pesos, es decir, 4. ¿Cómo averiguo yo las cantidades comercializadas? Reemplazo el precio por el cual paga el consumidor en la función de demanda. Es decir, 120 menos 20 por el precio de 2. Eso me da que las cantidades comercializadas son iguales a 80. Ahora, cuidado con esto. Las cantidades comercializadas son iguales a 80, tanto las demandadas y las ofrecidas, pero el precio que recibe el que paga el consumidor es inferior al que paga el productor. Y la diferencia, ¿sí? Claramente va a estar marcada por el subsidio. Entonces ahora tenemos un precio que es el que paga el consumidor, tenemos el precio que paga el productor igual a 4. Sin este instrumento de política, el precio de equilibrio era igual a 3. Era igual a 3. ¿Sí? Y la diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, ¿sí? Es exactamente el monto del subsidio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué obtenemos acá? Fíjense que acá eliminamos de esta forma, si lo vemos como precio máximo, eliminamos el exceso de oferta. ¿Por qué? Porque hemos subsidiado para que el producto reciba el mismo precio y el consumidor pague un precio inferior. ¿Sí? Y acá yo vuelvo a una pregunta que me habían hecho la clase pasada, cuando una de sus compañeras me preguntaba cómo yo averiguo la incidencia del productor y la incidencia del consumidor. ¿Qué parte recibe el productor y qué parte recibe el consumidor en este subsidio? ¿Alguien se anima a contestar? La clase pasada lo vimos con un impuesto.
Ahora en un subsidio, en vez de pagarlo, lo recibimos de alguna forma, ¿no es cierto? ¿Se animan a determinar con la información que ustedes ven en pantalla cuánto es beneficiado para el productor y cuánto recibe el consumidor? ¿O cómo lo calculamos? Sería en ese caso el precio del productor, o sea, Ujú. lo que recibe el productor, el precio del productor menos el precio de equilibrio, y en el caso del Perfecto, consumidor, el precio de equilibrio menos el precio del consumidor. exactamente. Entonces, ¿qué monto? El total del subsidio es igual a 2, ¿sí? Por unidad comercializada. ¿Cuánto es igual el subsidio que recibe el productor? A uno. A 1, exactamente. Y es lo mismo para el caso del consumidor, ¿sí? Recibe 1 peso por unidad adquirida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda, chicos? Entonces, ¿qué hemos visto en este ejercicio? O por lo menos, ¿qué es lo novedoso? Lo que hemos podido observar es, si bien en el ejercicio 5 nosotros nos habíamos adelantado en los efectos que generaba un impuesto o un subsidio, en este caso, lo que le estamos adicionando es el cálculo algebraico del efecto de un subsidio en este caso, pero también se puede realizar en un impuesto, ¿sí? Y no solamente eso, sino también podemos calcular la incidencia o cuánto recibe el productor y el consumidor en el caso de un subsidio. Una pregunta. ¿Cómo sería algebraicamente si en vez de tener un subsidio de 2, que lo hemos visto, ¿no? Pero por lo menos para repasar, tuviéramos un impuesto de 2? ¿Cómo cambiaría la función de oferta o cómo se plantearía la función de oferta algebraicamente? En vez de sumarle 2 al precio, se le resta. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, algebraicamente es bastante sencillo. Lo que tenemos que tener la precaución es de deducir cuál es el precio del consumidor y cuál es el precio del productor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta? Sí, profe, como había un ejercicio del parcial que decía que el impuesto se aplicaba al consumidor, y la mayoría de lo que nosotros vimos era que se aplicaba al productor. En ese caso, digamos, se realiza la inversa, en vez de sumarse el subsidio, se resta y el impuesto se suma. A ver, no te entendí la pregunta. Vamos de vuelta. En el parcial de prueba había un ejercicio que se Ujú. aplicaba un impuesto, pero a las cantidades consumidas. Y como Ujú. respuesta estaba que se aplicaba la demanda, el impuesto. Y en ese caso, en vez de restarlo, se sumaba. Y vos tenés que resolver algebraicamente. Claro, o Bien. sea, yo lo hice a través de la oferta, o sea, llegué al mismo resultado, pero lo hice por la oferta, no por la Ujú. demanda. Cuando vi la resolución y leí de nuevo el enunciado, vi que decía que era un impuesto a los consumidores. Entonces lo habían Ujú. hecho en la función de la demanda, Bueno, no de la oferta. vos acordate que dependiendo de la elasticidad de la demanda y de la oferta, es lo que realmente va a determinar quién va a tener más incidencia, sobre quién va a tener más incidencia, ¿sí? Vos lo que haces es aplicarle un impuesto a la cantidad comercializada. Y dependiendo de la elasticidad de la oferta o la demanda, es quién va a pagarlo más, ¿sí? Salvo que vos tengas una característica especial de elasticidad, en ese caso, que lo vamos a ver un poco más adelante, en ese caso ahí sí lo va a pagar un solo contribuyente o solamente el productor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero vos lo que haces es aplicar un impuesto sobre la cantidad comercializada. O sea, es indistinto a cuál de las dos funciones lo aplica. Exactamente. Ujú. Ah, ¿Estamos? sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Bueno, vamos entonces al ejercicio número 7. Vamos al ejercicio número 7. ¿Qué dice el ejercicio número 7? Dice,
Considera el mercado de dos bienes, A y B, para lo que se tienen los siguientes datos. Tengo elasticidad de ingreso de A, elasticidad de ingreso de B, elasticidad cruzada, elasticidad precio de la demanda de A y elasticidad de oferta de ambos bienes. ¿Sí? Y tengo una serie de multiple choice, que es lo que me propone el enunciado, y esto para simular un poco la dinámica de un parcial, ¿no? ¿Qué me pregunta el primer inciso? Dice, si el precio del bien A aumenta, los consumidores gastarán en A. Igual que antes, gastarán A por B igual a 0,001 por 4, menos que antes, más que antes del aumento, no se puede saber, ninguna de las anteriores es correcta. Con los datos del ejercicio, ¿quién se anima a contestar cuál es la opción correcta? Primera consulta. De toda la información que me han dado, ¿cuál debería yo usar? ¿Qué información debería yo saber para deducir si gasto más o menos cuando el precio del bien aumenta? ¿La elasticidad de ingreso? A ver, ¿están todos de acuerdo? En primer lugar, ¿cuál es la variación que yo tengo en el enunciado? ¿Cómo comienza el enunciado? Dice, si el Un precio... aumento de precio. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué información yo me voy a apoyar para contestar el inciso? Lo que voy a usar es el inciso D, que es la situación inicial, la elasticidad precio de la demanda de A es igual a menos 1,5. ¿Sí? Y si es menos como 1,5, ¿cómo es mi elasticidad? ¿Es inelástico? ¿Es elástico? ¿Tengo elasticidad unitaria? Obviamente que no. Inelástica. Cuidado que para responder eso, ¿qué tengo que hacer yo? Tomarlo en valores absolutos, ¿sí? Si yo tengo menos 1,5, ¿qué me va a disminuir? Las cantidades me van a disminuir más que proporcionalmente que el precio, ¿sí? Entonces, el Elástica, gasto... porque es mayor a 1. Exacto. Entonces el gasto lo que va a pasar es que me va a disminuir. Entonces yo voy a gastar menos que antes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá es importante dos cosas, chicos. Lo primero es determinar de toda la información que me han dado, cuál voy a usar. Y acá lo primero que me da una pista es, concretamente me dice que el precio del bien A aumenta. Entonces yo ya tengo que tomar como referencia la elasticidad precio del bien. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué tramo de elasticidad estoy yo? Si en valores absolutos estoy mayor, igual o menor a 1. ¿Sí? El dato que me da el ejercicio es que mayor a 1 en valores absolutos, o sea, es igual a menos 1,5. Eso me dice a mí que el gasto, o sea, que estoy en el tramo elástico de la curva de demanda, con lo cual las cantidades que me van a disminuir van a ser proporcionalmente mayores que lo que me sube el precio, ¿sí? Entonces el gasto va a disminuir. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sigamos entonces. Vamos al otro inciso. Dice, esto es lo que yo le explicaba acá, ¿no? Por cada punto porcentual que sube el precio del bien, la cantidad demandada cae en 1,5.
¿sí? Por ciento. Por eso el gasto va a disminuir. ¿Mm? Vamos al otro inciso. Dice, estos son los datos del ejercicio, la elasticidad de ingreso de A y la elasticidad de ingreso de B. Me pregunta, de acuerdo a la elasticidad de ingresos indicados, me da la alternativa. A, ambos son normales. B, A es normal y B inferior. C, A es inferior y B es normal. Ambos son inferiores. No puede saberse ninguna de las anteriores correcta. En este caso, ¿cuál sería la correcta? La A, que ambos son La A. normales. Ambos son normales, ¿sí? Creo que en este no hay dudas. ¿Puede ser? Bien. Ambos son normales. La A es la correcta. Vamos a la anterior. A la siguiente, disculpen. Dice, de los datos se deduce que los bienes A y B son altamente complementarios, son sustitutos, son independientes, completamente complementarios, perfectamente independientes, no puede saberse. Dice que la elasticidad cruzada de la demanda de A respecto al precio de B es positivo e igual a 2. ¿Eso qué me está hablando? ¿Que son complementarios o sustitutos? La elasticidad cruzada positiva. Sustituto. Sustitutos, ¿sí? Eso quiere decir que cuando me aumenta el precio de A, la demanda de B, ¿qué va a pasar? Aumenta. Aumenta, perfecto, ¿sí? Cuando el precio del bien aumenta, este se vuelve relativamente más costoso que el bien A, cuyo precio no cambia, por lo que hay un efecto sustitución de demanda, por lo que aumenta la demanda de A. Perfecto. Bien. Vamos al otro inciso. Y este es interesante, dice. Si se produce un aumento en el ingreso de la población, me da una serie de alternativas, de la A hasta la F, sin contestar. Vamos a ver qué pasa. Tengo, se aumenta un aumento en el ingreso de la población. Los datos de elasticidad de ingreso de ambos bienes sugieren que el efecto inicial será. En ambos casos los bienes dijimos que era normal, ¿sí o no? Con lo cual la demanda de ambos bienes tendría que aumentar. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un mercado y el otro? El mercado de A y el mercado de B. La diferencia está en la característica de la oferta. ¿Y a dónde me lo dice eso? Me lo dice en el inciso E. Dice que las elasticidades de oferta de ambos bienes son elasticidad de oferta de A igual a 0 y la elasticidad de oferta de B igual a 2. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la elasticidad de oferta de A cuando es igual a 0? Esto quiere decir que es perfectamente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la otra tengo de elasticidad mayor a 1, las demandas son las habituales. Al ser los dos bienes normales y tener un aumento en el ingreso de la población, ambas demandas me van a aumentar, pero fíjese qué pasa con los precios. En los dos casos aumenta. ¿Y qué pasa con las cantidades? Las cantidades de A en las cantidades de B aumentan, disculpen, y en las cantidades de A permanecen constantes. ¿Tengo alguna opción que me diga eso? ¿Tengo alguna alternativa que me dice eso? La E. La E. ¿Sí? Fíjense, la cantidad de A no cambia, las cantidades de B sí aumentan y el precio de A y el precio de B aumenta. ¿Por qué no cambia las cantidades? Por la característica que tiene su función de oferta. ¿Estamos de acuerdo?
¿Alguna duda? ¿Quedó claro este enunciado? ¿Quedó claro, chicos? En ese caso no se tiene en cuenta que son sustitutos, ¿no? Acá hubo un aumento, claro, ¿cuál fue el primer efecto? Acá En hubo cambio, en el ingreso de la un población. ingreso de la población, entonces en ambos casos las demandas aumentaron, ¿no? En forma simultánea. ¿Sí? Acá no estamos hablando de un cambio en un mercado en particular, sino hubo un efecto que modificó los dos mercados, que fue el ingreso de la población. Esa es la particularidad que tiene. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna otra consulta? Fíjate en el punto que viene ahora. Dice, si hay una mejora tecnológica en la producción de B, el modelo de mercado predice que ello tendrá a generar. Y ahí me da todas las alternativas de nuevo. Uno, aumenta en el precio de ambos bienes. B, el precio de A aumenta y el precio de B disminuye. C, el precio de A disminuye y el precio de B aumenta. El precio de ambos bienes disminuye, no puede saberse ninguna de las anteriores correctas. ¿Alguien se anima a decir cuál es la solución y sobre todo por qué? ¿Alguien se anima a decir cuál es la correcta? Yo puse que el precio de ambos bienes disminuye, la D. Bien, ¿por qué? Bueno, lo hice hace mucho. Dale. El gráfico. En el A, como la oferta permanece constante, Bueno, empecemos, a ver, o empecemos, sea, las cantidades ofrecidas no está bien, se modifican. exacto, vos no vas a poder Así. generar modificaciones en las cantidades ofrecidas porque es vertical. Ahora, ¿qué pasa en la producción de B? ¿Qué pasa? Aumenta Aumenta, perfecto. la oferta. Aumenta la oferta y ¿qué me produce en el mercado de B? Se aumenta la oferta. ¿Qué El efecto? traslado de la, El traslado de el la curva traslado, de oferta, muy bien. ¿Hacia qué sí, lado? a la derecha. A la derecha. ¿Y eso qué me genera? Eso es lo que vos acabas de decir, mira. Estoy en el mercado B, Que el precio disminuye. el precio disminuye, perfecto. Entonces, esto es lo que vos me acabas de contar. Tengo una mejora tecnológica en B. Acá hay un error de tipeo, es la oferta de B. Eso me traslada la oferta de B hacia la derecha. Me genera un aumento en la oferta y una disminución del precio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Ahora, sin todavía adelantarnos, ¿qué debemos esperar que suceda en el mercado del bien A? ¿Qué debemos esperar? Este es el mercado B, quedó claro. Tenemos una mejora tecnológica. Eso me generó un aumento de la oferta, gráficamente un desplazamiento hacia la derecha. Y en el mercado yo tuve un aumento de la oferta y una baja del precio de equilibrio. Eso quedó claro. Ahora, ¿esto qué me generó? ¿Qué impacto me va a generar en el mercado de A? Que disminuyan la demanda, porque sustituye. Que me disminuye la demanda. Y si me disminuye la demanda, ¿qué va a pasar con mi precio? Va a bajar. Ahí está. Ahí tengo el efecto dibujado. Entonces, ahora sí. Como el efecto paso, y te termino de responder o complementar la pregunta que me hiciste hace 5 minutos. Como en este caso,
la mejora tecnológica se produjo en uno de los dos bienes, ahí sí me generó un efecto indirecto en el otro. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia que en el enunciado anterior había sido un ingreso para toda la población. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, efectivamente, me bajó el precio del bien B. Al bajarme el precio y al ser bienes sustitutos, me hizo disminuir la demanda de A y eso me generó una disminución del precio también de A. No se me bajaron las cantidades de equilibrio porque la oferta es totalmente inelástica el precio, ¿sí? Pero sí me produjo una disminución del precio en el mercado de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bien, entonces acá tengan en cuenta, cuando tienen mercados interrelacionados como este, en este caso hemos visto que son bienes sustitutos, cuando tengo un efecto que genera en forma simultánea sobre los dos mercados, como fue el ingreso real de la población, yo lo tengo que traducir de esa forma, ¿sí? No tengo efectos más indirectos. Ahora, en este caso, como tuvo un efecto concreto y puntual en uno de los dos mercados, sí me generó un efecto indirecto en el otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, tenemos 2 minutos. Yo voy a cortar y a las -4 aprovechamos para hacer un break. ¿Sí? A las -4 volvemos, nos conectamos de vuelta y vemos el ejercicio número 8 y vamos a aprovechar para ver si hay consultas adicionales. ¿Estamos? Entonces nos vemos en 5 minutos a las -4.